Saludos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en una entrega más de A Partir de Ahora en este espacio de Acento TV. En este momento estamos en conversación con nuestro invitado Danny Shaw. Danny Shaw es un experto en materia internacional, en política internacional, política estadounidense, analista y también profesor de la Universidad de Nueva York. Muchísimas gracias, Danny. Danny vive fuera o sea, no vive aquí en República Dominicana, pero está de visita, así que aprovechamos su presencia aquí para tenerlo con nosotros. Así que muchas gracias. Gracias, Natalie. Es un honor estar aquí. Saludos a todos. Y qué bueno que llegas en este momento, porque en Estados Unidos están pasando muchas cosas, y siendo Estados Unidos nuestro principal un país que tiene bastante relación con nosotros, que recibe una cantidad, donde vive una cantidad importantísima de dominicanos. Entonces creo que todo lo que pase ahí siempre, pues de alguna forma nos toca a nosotros, nuestro principal es socio comercial igualmente. Entonces, Danny, sí, ahora está en un proceso de transición. Entonces me gustaría que comencemos a hablar de eso. La transición de Estados Unidos en este momento, en unas elecciones bastante convulsas, con un presidente ya saliente que de forma institucional se les reconoce una victoria, pero ¿qué pasa con sus seguidores, con él mismo? ¿Cómo está viviendo Estados Unidos esta transición? Sí, es un momento, Natalie, de mucha incertidumbre. En apenas un mes, Biden va a asumir el 20 de enero. Trump hasta ahora no ha reconocido los resultados. Si analizamos su plataforma preferida, el Twitter, él sigue mandando mensajes, locura. Parece que sufre de algunos trastornos psicológicos. Sin embargo, la institucionalidad hasta de los conservadores, principalmente el Wall Street Journal, el noticiero Fox, ya han dado un giro, le han dado la espalda a Trump. Trump ya se encuentra muy aislado. Sin embargo, 73 millones de norteamericanos votaron para él, que representa pues la xenofobia, supremacía blanca y una tendencia muy armada, muy violenta. Inclusive, no sé si fue una gran noticia aquí, pero hace un mes había un esfuerzo para secuestrar la gobernadora demócrata de Michigan por unas milicias. Entonces el miedo que tenemos el 20 de enero, antes y después, es que esos seguidores pues tratan de generar violencia. ¿Y quiénes van a ser los blancos de esta violencia? Los inmigrantes, los mexicanos, los latinos, los musulmanes. Entonces pues estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, pero ya Trump no tiene mucho, porque sin apoyo institucional no puede hacer nada. Bien, en el caso, por ejemplo, de esa transición que se espera que se dé en enero de manera oficial ya, ¿cómo están los preparativos? Estuve leyendo por ahí también que por el tema de la pandemia quizás estaban planificando ciertos protocolos y eso, pero el evento en sí de transición, ahora mismo en este proceso de pandemia, ¿cómo se supone que se llevará a cabo? Se va a dar también grandes protestas, porque hay muchos que entienden que es un cambio de rostros, que Biden y Kamala Harris no representen ningún gran cambio, que son fieles representantes también de la clase dominante, de los ricos. La transición le conviene a la clase dominante que sea muy suave, porque si hay violencia, si Trump no reconoce los resultados, pues de repente, entre comillas, parecemos a un país centroamericano o un país africano. Y los ricos, los que de verdad dominan allá, no le convenga eso. Ellos quieren una transición muy suave. Por eso le han dado la espalda a Trump, ya no le convenga. En términos del COVID-19, son 200,000 y pico de casos nuevos cada día. O sea, esa pandemia ya nos está dando duro. Estamos llegando a 20 millones de casos en total. Biden promete en sus primeros 100 días que va a facilitar 100 millones de vacunas. Lo que pasa con esa vacuna, ¿a quién llega? Llega quien tiene seguro privado, quien vive en las afueras, los suburbios blancos, como decimos nosotros.
allá hablamos de un cierto apartheid social y sanitario también, apartheid como separación de razas y de clases. Entonces, ¿quién es que, como dicen ustedes, tragado un cable con eso del COVID? Nos han tragado un café. Sí, los afroamericanos, los inmigrantes, los pobres. Yo soy del Bronx. He visto cómo han sacado los cuerpos a las 3 de la madrugada de nuestros edificios. Ha sido una verdadera tragedia. ¿Quiénes son los trabajadores esenciales? Los enfermeros, y siempre son inmigrantes y personas de color. Entonces, de nuevo, vivimos una doble realidad allá en mi país. ¿Tú crees que con Biden las cosas puedan mejorar? Ah, Desde mira. de la pandemia. Esa Bueno, es y de la- todo, ¿verdad? Pero Esa es la gran pregunta. Creo que se puede mejorar superficialmente, por lo menos. Los demócratas sí toman la pandemia mucho más en serio, porque nosotros vimos hace un mes, Trump se enfermó y todavía no lo tomó en serio, pero recibió la mejor atención médica del mundo. Pero con respecto a otros temas importantísimos, la inmigración, Black Lives Matter, la brutalidad de la policía contra el pueblo afrodescendiente, el tema ahora de un estímulo, porque hay 80 millones de norteamericanos fuera del trabajo. Un 33% de la población no puede pagar su renta. Con respecto a esos grandes temas, puede haber unos cambios, pero cambiositos, muy pequeñitos, artificiales. El sistema sigue siendo el sistema. bien. Mira, y con relación a la política migratoria, o sea, ¿cómo va a cambiar o cómo va a afectar o cómo va a modificar, aunque sea de forma ligera, la política migratoria hacia los latinos? Y lo digo especialmente por la cantidad de dominicanos que tenemos allá viviendo. Sí, va a haber algunos cambios, porque Trump, construyendo paredes en la frontera, una actitud muy racista, abiertamente racista. Porque el racismo estadounidense es como más escondido y es algo muy institucional. Pero Trump lo sacó del closet, sin ninguna vergüenza. Se ha pronunciado contra los países árabes y contra México. Hay tantos ejemplos de una actitud de racismo abierto que de nuevo no le convenga a la clase dominante y la apariencia del país al exterior. Entonces con Biden podemos esperar una flexibilización. Ahora mismo hay un programa TPS, en español sería como que ayudar a los inmigrantes temporalmente. Esa es la palabra clave. Y están ayudando a algunos centroamericanos y caribeños, haitianos, dominicanos. Eso ayuda tal vez 200,000, 300,000. Pero cuando hablamos de migración dominicana, estamos hablando de millones y millones de dominicanos que tal vez quisieran visitar o quedarse en Nueva York, en Chicago, en Boston. Y no es nada más por el asunto de allá, es por también el asunto de aquí, la economía. Mientras que el dólar está en 59 pesos, lógico que si puedes conseguir un empleo allá, vas hacia donde el dinero valga mucho más. Entonces, mientras que haya desigualdad internacional, la gente va a seguir buscándosela, tratando de sobrevivir. Entonces, no depende tanto de Biden o Trump, depende de un sistema internacional muy injusto. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, con Biden, con la presencia de Biden como presidente, la migración se podría reactivar de países latinoamericanos hacia allá? Bueno, la inmigración nunca se ha dejado de correr, porque cuando tú le dices al pueblo mexicano, el dólar está en 23, 24 pesos. Mira cómo está el bolívar en Venezuela ahora mismo, 1.400.000 bolívares para un solo dólar. Entonces, que la gente no sale porque los Estados Unidos es mejor o más democrático, nada de eso. Es porque históricamente la acumulación de capital está en los Estados Unidos, está en España, está en Francia. Los viejos países colonizadores se convierten en los nuevos países neocolonizadores. Entonces, la gente dominicana, tal vez inconscientemente y mucho conscientemente, van atrás del dinero y los recursos naturales que históricamente les han sido robados desde aquí y van en busca de eso sin saberlo. Mientras que hay un sistema de imperialismo, de injusticia,
esa migración no frena para nada, ni con pandemia, ni con murallas en paredes en la frontera. Desafortunadamente esto va a seguir. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la situación interna de cada país. O sea, cuando hay una situación difícil de crisis, no hay forma, pero la gente se va, encuentra la forma de irse. Yo me acuerdo, hace un tiempecito yo estuve en la frontera mexicana y abordé el tema del muro. Recuerdo que muchísimos especialistas decían, es que los muros no paran las personas cuando quieren cruzar al otro lado a buscar comida. Van a encontrar la forma. Señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos tendremos más de este análisis internacional. Seguimos nuestra conversación a partir de ahora con Dani Shao. Dani, la situación latinoamericana ahora para este 2021 y después de una pandemia que ha tocado tanto los países de la región, bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Pero América Latina en el 2019 vivió un proceso de muchas crisis, de manifestaciones, entonces en el 2020 básicamente una pausa. Nosotros vivimos a inicio de año un proceso bastante interesante de protestas y todo eso, nos dieron suficiente motivo. Y bueno, para el 2021, ¿qué nosotros esperamos? ¿Qué cambios pueden haber en América Latina? Sí, estamos viendo ahora el péndulo se está dando de nuevo, girando hacia la izquierda. Vemos el pueblo peruano en las calles, el pueblo guatemalteco, el pueblo haitiano, pueblo chileno, grandes movilizaciones. Vimos la victoria del movimiento al socialismo en Bolivia. Se van a dar elecciones el año que viene en Brasil contra Bolsonaro. Sabemos que Bolsonaro es un socio, algunos dirán un títere de Trump. Grandes cambios. Yo estoy de regreso de Caracas, Venezuela. Yo fui invitado como observador internacional de las elecciones parlamentarias allá en Venezuela. Y bueno, Venezuela ahora mismo está viviendo momentos, como sabemos, bien difíciles. 5 millones que se han ido del país. Lo que el público norteamericano no sabe es que hay una guerra desatada del gobierno norteamericano contra Venezuela. Una guerra mediática, una guerra diplomática, una guerra militar y principalmente una guerra económica. En Venezuela tú no encuentras papel higiénico, tú no encuentras internet. La juventud con sus redes casi no tiene acceso. Y lo que la gente no sabe es que hay soldados norteamericanos bloqueando el país. Vuelos no pueden entrar, vuelos no pueden salir. Entonces nosotros, el pueblo norteamericano, siempre hay que diferenciar. El pueblo norteamericano y las políticas del gobierno norteamericano son dos cosas totalmente opuestas. Porque nosotros no creemos en hambriar a Irán. No creemos en bombardear Irak, Afganistán, Libia, Palestina, Siria. Pero nuestro gobierno, digo nuestro entre comillas, no nos representa con esas campañas de hambriar y sofocar al pueblo venezolano. Porque ¿quién es que sufre? No es Nicolás Maduro que está sufriendo. Quien está sufriendo son los 30 millones de venezolanos que no tienen acceso. Ahora en tiempo navideño, ellos quieren tomar su guagua, ir al interior, visitar a sus abuelitos. No pueden, no hay gasolina en un país tan rico. Y es por eso que Trump y Pompeo y los demócratas también tienen esa guerra contra Venezuela. Nosotros tenemos, hace unos cuantos días se firmó la red limpia en República Dominicana, que es una red que básicamente veta a las compañías chinas. Y forma parte de esa política estadounidense de que sus socios y sus aliados pues también de alguna forma utilizar la presión para bloquear a ciertos países en esta guerra comercial que acabas de decir. Pero con este cambio de gobierno, ¿hay también un cambio hacia esa política internacional de presiones, de ven, fírmame esto, ven, bloquea para que me ayudes también a seguir bloqueando esto? América Latina se utiliza mucho como esa zona de defensa. Mira, estos países son míos, no te quedes en estos países. Entonces, ¿habrá un cambio en ese sentido? Ya tiene mi respuesta. Mira, muy buena pregunta, Natalie. No quiero que caigamos en ilusiones.
la naturaleza del imperialismo, sea con Obama, sea con Biden, Trump, Clinton, Reagan, Bush, es lo mismo. Ahora le toca a Biden tratar de adueñarse de nuevo de Venezuela. O sea, Venezuela es una pieza de la tablera internacional gigantesco. Venezuela es una potencia minera, petrolera, entonces ahora le toca a Biden sofocar, hambriar y hacer la guerra contra Cuba, contra Venezuela. Entonces, esa es la naturaleza del imperialismo. Sea un país chiquitico como Granada en el 83, cuando Reagan invadió, o sea una potencia como Brasil, como Venezuela, como Bolivia. O sea, Sudamérica es tan rico. La mentalidad gringa, yo siempre digo, yo no soy gringo, yo soy norteamericano, pero la mentalidad gringa es adueñarse de ese gran premio que es Sudamérica. Específicamente los países que yo mencioné, que tienen el 25% del agua de la humanidad. ¿Dónde están las grandes riquezas de la humanidad? China, Rusia, Asia, África. Europa no tiene mucho. Los Estados Unidos sí tienen recursos. Ellos siguen con esa mentalidad que el Caribe, que Centroamérica y que Sudamérica es su backyard, su patio trasero. Y yo soy profesor de estudios latinoamericanos y caribeños. Hemos visto demasiado casos, invasión, saqueo, ocupación. ¿Y cómo puede ser en plena pandemia que los gobernantes dicen que no tienen recursos para nosotros? Esperamos ahora un estímulo porque somos 80 millones de desempleados. Ahí no responden en el Congreso, pero cuando se trata de lanzar una operación militar contra Irán, contra Venezuela, siempre ahí aparecen $1.000 millones. Esta mañana se firmó un acuerdo con un país árabe de $30.000 millones en armas. O sea, ya sabemos sus prioridades. Ya, mira, y a propósito, bueno, dices que se ha un poco cambiado la política latinoamericana en torno a Estados Unidos, a propósito de que la izquierda va ganando fuerza. Entonces, vamos ahora a analizar la otra parte. Si Estados Unidos mantiene una política de control, ¿qué están haciendo y qué se perfila que hagan los países latinoamericanos? América Latina se lo ha puesto bien difícil al imperio ahora mismo. O sea, yo veo grandes esperanzas en el cono sur, en todo Sudamérica. Esa resistencia, honestamente no sé cómo van a hacer. Ellos quieren dar un golpe de Estado en Venezuela, no han podido. Dieron el golpe de Estado contra Evo Morales el año pasado, pero no han podido con Bolivia. Van perdiendo más y más terreno. Entonces, inclusive con esa dialéctica, creo que es el sur que nos está dando mucha esperanza en los Estados Unidos, porque nosotros también tenemos grandes movimientos sociales contra la policía y su brutalidad, principalmente porque allá la policía, si tú eres blanco y rico, no van a inventar contigo. Si eres negro, si eres pobre, con los toques de queda, con las cuarentenas allá, me imagino que parece mucho con la realidad social de ustedes, porque si uno tiene su jipetón y es rico y lo encuentra a las 9 y pico, me imagino que ningún rico va preso. Pero si estás en los Guaricanos, si estás en Villa Mella, ¿quiénes que van a ir presos? Hay casos. En mi país hay muchos casos así. Hay una doble moral. Pero entonces en Sudamérica, mira, somos testigos de una rebelión histórica. ¿Y eso es bueno? O sea, ¿qué puede pasar con relación a esto en América Latina? Bueno, o sea, ¿qué consecuencias puede tener si tenemos, por ejemplo, en República Dominicana, nuestro principal socio es Estados Unidos? Y de hecho, la política que ha implementado este nuevo gobierno es: vengan, que aquí lo tenemos todo para ustedes, estadounidenses. Señores, cuando volvamos vamos a hablar un poquito más de esta parte local y cómo ha sido ese cambio de política internacional, sobre todo de risitas hacia Estados Unidos. Señores, venimos en un momento. Somos Grupo Acento. Acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma.
Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. Bueno, dejamos una pregunta en el aire, un pequeño análisis en el aire a propósito de lo que está pasando aquí en el país. Nosotros estamos viviendo básicamente una transición. Si bien antes el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana era mucho, o sea, no tenía unas posiciones tan fijas hacia países particulares. Por ejemplo, hace poquito tiempo se establecieron las relaciones con China con la idea de que, bueno, vamos a beneficiarnos de estas relaciones conjuntamente con lo que significa las relaciones, mantener las relaciones con Estados Unidos. En este nuevo gobierno, el discurso ha sido: Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es nuestra prioridad, y China, si quiere invertir, no invertirá en áreas estratégicas. Las áreas estratégicas obviamente se quedan para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo afecta? Ya venimos hablando de esos cambios de América Latina. Entonces tenemos República Dominicana. ¿Cómo tú ves este cambio de política? La historia dominicana es bastante interesante. En cualquier momento del siglo pasado y pico, que hubo un esfuerzo del pueblo dominicano readueñarse de sus recursos, porque es un país rico, rico de minerales y oro y agricultura, el turismo. Cuando el pueblo se ha levantado, sea con Juan Bosch en el 63, sea la ocupación norteamericana en 1916, hay muchísimos ejemplos en la historia dominicana de gran esperanza de readueñarse de ese patrimonio nacional. Los Estados Unidos, infelizmente, pero la historia ha jugado ese papel de nuevo, no el pueblo americano no sabe nada de eso. El gobierno, el gran capital, ha utilizado a República Dominicana como un principal colonia, neocolonia, como un poder proxy. Entonces ahora le toca a un nuevo presidente. Muchos dirán que es un cambio de rostros, pero ningún cambio de política. China, no hay quien frena el avance chino. Yo estuve en China antes de la pandemia. Cuando uno llega a Beijing, Shanghai, yo que soy de Nueva York, y mi familia que es de ahí, mis padres son norteamericanos, mis abuelos, etc. Nueva York para nosotros es grande, rascacielos, infraestructura. Y después tú llegas a China y tú te quedas con la boca abierta. O sea, esas ciudades son gigantescas. El poder chino, hay un refrán en China que el siglo XXI es el siglo chino. Ya los chinos tienen el 17% del PIB mundial, de la producción mundial, ya han reemplazado a la Unión Europea, que tiene el 16%. Los gringos hasta ahora, las corporaciones norteamericanas tienen el 23%. Dentro de 10, 20 años más, los chinos van a reemplazar a los Estados Unidos. Entonces, esos esfuerzos para dejarlos, y eso es sin lanzar ningún misil, ninguna bomba. Los chinos van penetrando, avanzando de una forma pacífica. Entonces, las próximas guerras que nos va a tocar, las generaciones venideras, van a ser lo que nosotros llamamos grandes batallas de competencia internacional. Rusia, China, Sudamérica, los Estados Unidos. ¿Y quién puede dominar esos grandes mercados?
Lo triste es que yo creo que el gobierno de mi país se atreve a llevar a cabo esa guerra sobre la sangre y los huesos de los pueblos del Medio Oriente, Sudamérica y Asia para tratar de salvar su imperio. ¿Cómo la sangre? O sea, Van a ser más guerras, como la sangre iraquí, la sangre palestina, los huesos de Afganistán, de Libia, de Siria. O sea, estamos hablando de guerras terribles. Mira lo que pasó, el golpe que le dieron a Zelaya en Honduras, Barack Obama, el golpe que le dieron a Fernando Lugo en Paraguay. Desafortunadamente, la gente muere por esas políticas de hambre, de bombardeos. Cuando yo menciono sangre, sobre la sangre y los huesos, de esos continentes, claro, las guerras, los genocidios son terribles, pero ya tenemos un siglo y pico viendo esa misma realidad. bueno, parte de lo que hemos visto, ya tenemos que irnos, pero parte de lo que hemos visto es que, bueno, existe una guerra comercial, existe una guerra de ideología, pero de ahí a una guerra de sangre es mucho decir. Eso sí. Bueno, señores, muchísimas gracias, Dani Chao, por acompañarnos, y a ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos en este espacio de Acento TV. A partir de ahora, señores, será hasta la próxima.